y puede ser por perforantes, también llamados propeller. Cuando no sabemos qué arteria es la que lo nutre, están implicados por el plexo tálamo-subdérmico, o pueden ser axiales, cuando hay un vaso que va a nutrir este colgajo, y pueden ser por perforantes, también llamados propeller. Vamos a ver ahora los colgajos cutáneos. Para que ustedes entiendan bien cómo funcionan estos colgajos cutáneos, vamos a ver que acá está el hueso y tienen ustedes un vaso, una arteria nutricia. De esta arteria nutricia van a salir ramas hacia los músculos. Entonces estas son ramas musculares, pero también se van a ir por el septo. Entonces son arterias sectarias. A medida que estas arterias emergen, se van a dirigir hacia la piel, van a emitir diferentes ramas que al unirse con otras ramitas van a formar los famosos plexos. Entonces va a haber, siente la fascia, va a haber un plexo subfacial, facial, va a haber un plexo acá en el tejido celular subcutáneo, la dermis, ¿no? Desde la epidermis. Entonces, en cada uno de estos van a haber plexos. Cuando nosotros utilizamos un colgajo cutáneo, vamos a utilizar la epidermis y la dermis. Entonces vamos a tomar estos plexos. Pero cuando tomamos un colgajo faciocutáneo, vamos a tomar epidermis, dermis, el celular y la fascia. Y cuando utilicemos los colgajos musculocutáneos, vamos a tomar todos estos tejidos. Entonces, un colgajo musculocutáneo va a estar mejor irrigado, ¿no? Entonces, un colgajo faciocutáneo también va a tener. Pero un colgajo cutáneo hay que tener mucho cuidado porque son pocos los plexos que van a tener. ¿Hasta aquí alguna pregunta? La fascia es la que está entre el 5 y el 6, ¿cierto? Sí. ¿No? A todo nivel se van a formar plexos. ¿Ya? Entonces, lo que mencionaba su compañera, los angiosomas, son bloques tridimensionales de tejidos que están irrigados por una arteria segmentaria de su vena y están interconectados por vasos de circulación de calibre reducido que son los llamados shock vessels. Entonces, Taylor en 1987 estudiaron el cuerpo y lo dividieron en 40 angiosomas. Y cada color tiene un vaso responsable de la irrigación de esa zona cutánea. Entonces lo dividieron en 40 divisiones. Entonces cuando nosotros queremos movilizar un colgajo, podemos saber qué vaso es el responsable de la irrigación de esta zona. Entonces podemos movilizar muchos colgajos cutáneos pasando en situación. ¿Por qué fracasa un colgajo? Porque el aporte sanguíneo no es el suficiente. ¿Y por qué no va a ser suficiente? Porque de repente hay una torsión del vaso, entonces, o a veces sin querer cortamos ese vaso, entonces ya no hay nada que hacer. Factores extrínsecos, errores en la curación y posición del colgajo, tensión en la cierre de la herida, y a veces el películo lo estiramos tanto que a veces se moviliza, se tuerce, entonces no le va a llegar la sangre. Los hematomas son causa de fracaso, porque van a ver ustedes una foto donde si hay un hematoma hay un incremento de volumen y eso va a impedir que haya una buena coaptación de los tejidos. La infección y hasta además errores de la anastomosis vascular. Muy bien. Entonces miren, si hay un hematoma, esto va a incrementar el volumen, va a haber edema y va a hacer que las heridas se abran, se rompan las suturas. Entonces, vamos a ver por qué pasó esto, ¿no? Generalmente a veces una falla en la hemostasa. Hay un vasito que sigue sangrando,
y esos son vasitos que sangran hasta llenar valles, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos qué vaso es el que está fallando? Si el colgajo se pone pálido, ¿qué quiere decir? Que no le llega la irrigación, ¿verdad? Entonces el problema es arterial. Y si el colgajo se pone morado, rojizo, hay una congestión venosa, o sea, no hay una buena irrigación. En este caso, por ejemplo, miren, hay aumento de volumen. ¿Será porque le llega sangre o porque no le llega? Le llega sangre, pero no puede drenarse, entonces aumenta esto, ¿no? Y miren, se rompen las figuras de licencia. Ahí hay una lista de colgajos que podemos hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la rama frontal de la arteria temporal se puede hacer el colgajo frontal o de Congress, ¿no? Entonces, acá tenemos la arteria circunfleja ilíaca superficial, es para hacer el colgajo inguinal. Son, ya lo vamos a ver, colgajos especiales. La segunda y tercera ramas perforantes de la arteria torácica interna para el colgajo retropectoral. La auricular posterior para el colgajo auricular posterior. Entonces, vamos a ver. Y estos son los famosos colgajos propeller. Con Doppler nosotros identificamos la entrada de los vasos y es de la lesión. Tenemos que cumplir. Entonces, para el tercio inferior de la pierna o para la extremidad inferior del pie del talón, no hay muchos colgajos que se pueden hacer. Entonces, miren, se hace el diseño del colgajo. Estos son los vasos. Se va a esqueletizar el vaso y se va a girar, por eso es propeller o hélice. Entonces, miren esta parte, esta es la parte distal y esta es la parte proximal. Esto va a girar y esta parte proximal se va a colocar en la parte distal, como aquí, ¿no? Esta parte que es más pequeña va a cubrir parcialmente este defecto que va a dejar. Y han visto que se puede cerrar, ¿no? Se hace un decolamiento, ¿no? Se libera estos tejidos laterales y se va a cerrar, ¿no? Y miren, después que pasan meses, el paciente puede realizar movimientos y como no tiene músculo, esto generalmente se atrofia. Entonces, de lo que es grueso, ¿no? Miren acá, se va desgrasando. Entonces, este paciente puede colocarse sus zapatillas con facilidad. Otro ejemplo, miren, se identifican los vasos, se esqueletiza el vaso y se gira, de tal forma que esta es la parte distal y esta es la proximal, que es más larga. Esta parte va a llegar a cubrir el defecto, ¿no? Y lo que esto que está más corto va a cubrir parcialmente y esto se cierra. A veces cuando hay tensión esto generalmente a veces se abre y miren la cicatriz que puede quedar, pero igual no hay estructuras nobles expuestas. Entonces, según el patrón vascular, los colgajos pueden ser random o axiales. Random, cuando solamente el plexo sindérmico es lo que lo va a nutrir. No hay un vaso específico que nutra todo este colgajo cutáneo. En cambio, cuando es axial, hay un vaso que es el responsable de la irrigación de todo este territorio cutáneo. Entonces, lo podemos utilizar como en península, lo podemos utilizar como una isla, ¿no? Pero siempre manteniendo el vaso, solamente vamos a cortar la parte de la piel, o como colgajo libre, cuando cortamos el vaso que lo va a nutrir y vamos a anastomosarlo en el sitio receptor. Según su movimiento de los colgajos, las leyes son el avance o el deslizamiento, o pivot, rotación, posición, interpolación y la distancia, directos, indirectos y indirectos. Los colgajos locales van a ser aquellos que desplazan tejidos dentro de una misma
una región anatómica. Pueden ser de avance o con punto pivot. Avance. Ustedes han visto en la práctica cómo se hace el trabajo de avance. Se dibuja la B al lado del defecto y los brazos de la B avanzan para cubrir el defecto. Al cerrar la zona sobrante se va a formar el tejido para formar una Y. Es un colgajo random o axial. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos diseñado para el lado que nosotros hemos creído conveniente, no hemos seguido un patrón molecular. ¿No? Este es el ejemplo clásico. Por ejemplo, miren, este es el defecto. Está la falange expuesta. Entonces, se dibuja una B y se hacen los cortes perpendiculares. ¿No? Los que han hecho la práctica lo han visto. Y no se despega la base, solamente se hacen los cortes. Y el colgajo avanza. Se cubre hacia el defecto y esto que sobra se pone en puntos y cierra. Se convierte de una B a una B. Y aquí generalmente ustedes están viendo cómo se llama este punto. ¿Ah? El de la puntita, ¿cómo se llama el punto? Gilby. Entonces, ya saben cómo se hace ese punto, ¿no? Es un punto muy especial y nos asegura que sobreviva la punta de los colgajos. ¿No? Otro ejemplo, en este caso es bilateral. Cuando el defecto es muy ancho, lo hacemos bilateral para que cubra cada uno la mitad. ¿No? Miren, esto es algo parecido a lo que se va a hacer a la paciente, ¿no? Que está ahorita en sala de operación, ¿no? El defecto estaba acá, ¿no? Pero se avanza con una B y se cubre el defecto y pasa a una D. Igual acá va a ser. Entonces tenemos acá el surco naso-yugal y avanza. Otro colgajo de avance de deslizamiento también. Miren, este es un cáncer. Entonces se corta este defecto y hay una arteria que va a nutrir el hélix y esto se va a avanzar. Y al final la oreja va a quedar un poco más pequeña, pero va a tener la forma. Va a servir como soporte. Otro tipo de trabajo de avance, ¿no? Se hace el corte hacia los lados y como la piel es elástica, se lleva y cubre el defecto. Entonces, ¿se acuerdan que les hice un triángulo, ¿no? Hicimos el cortecito para que el colgajo avanzara. Entonces ahí está. Colgajo de rotación. El lado del colgajo es 100% el lado del defecto. El borde del arco es 5 veces el borde del defecto y también el rango. Esto es lo que hicimos. El triangulito y este es el colgajo de rotación. ¿Por qué dice 100%? Porque aquí donde termina el colgajo, ahí donde termina el defecto, aquí comienza el colgajo. Por eso dice 100% el lado del defecto. Entonces se hace esto y como acá hay tensión, se hace un bajar, un corte hacia adentro y este colgajo disminuye la tensión. O se hace hacia afuera también, como el triángulo de dibujo, ¿no? Entonces de las dos formas son útiles. Prefiero yo hacer hacia afuera para no cortar la integración del colgajo. Cuando el corte lo hacemos aquí, estamos disminuyendo la integración que va a entrar por acá. Miren, un colgajo de rotación. Este es un defecto. Y acá está el colgajo. 100% va a rotar. Pero como aquí va a haber un tejido redundante, ese tejido se va a sacar. Entonces, todo el tejido va a ser más plano. Si no, acá tuviera el bulto, que se llama una visita de carga. Resultado final. Miren la cicatriz vertical en la frente, se nota. Lo van a ver ustedes en otros
casos el que es horizontal le pasa desapercibido. Cuando se hace un colgajo tiene las características, mantiene, ¿verdad? En cambio, si hubiesen hecho un injerto, todo esto estuviera más oscuro. Ahora vamos a ver los colgajos de transposición. Sí, doctora. Doctora, en el caso de la nariz, como la irrigación es más pobre en comparación a otras partes, ¿hay alguna indicación o de cuidado en especial que se deba tener en el caso de los colgajos? No, mientras el colgajo tenga una buen películo, no va a haber ningún problema. A veces se hacen colgajos que se utilizan, por ejemplo, uno de Rintala que utiliza todo, ¿no? Está el defecto acá, que se corta todito acá, y todo esto se avanza. Entonces, y se mantiene la circulación por un lado. Y más bien, la nariz es muy irrigada, es bien irrigada. El colgajo de transposición, ¿no? Ya les dije por qué se llama transposición, porque va a transponer tejido sano, ¿no? El colgajo es más del 100%. Entonces ustedes pueden ver acá, este es el defecto y el colgajo es más grande, es más del 100% del lado del defecto. Y al pasar este tejido está transponiendo, por eso se llama de transposición. Cuando un colgajo transpone tejido sano, es de transposición, ¿no? Y miren, se moviliza este colgajo, ¿por qué? Porque aquí lo más probable es que haya... ¿Por qué se va a escapar este defecto con colgajo? ¿Por qué? Porque hay estructuras nobles, ¿no? Y esta zona, como acá hay un músculo probablemente, queda libre y esto va a rotar y acá esta zona se injerta, ¿no? Entonces miren, se pone quemadura, entonces acá hay una cicatriz retráctil, se está haciendo un colgajo. ¿Qué colgajo es este? ¿Ah? El limber. ¿Por qué? Porque acá está la diagonal menor y acá está la proyección de un lado. Acá no hay ninguna bisectriz, ni cosa por el estilo. Y sigue la dirección de la diagonal mayor. Entonces, este es un colgajo de limber. Miren, se sacó el defecto, se levantó el colgajo y cubrió el defecto. Ustedes ya lo han comprobado, no queda defecto secundario, ¿no? Y ya este paciente ya no va a tener esa cicatriz de clásica. Los colgajos de interpolación son colgajos que se movilizan para cubrir un defecto que esté cerca, pero no adyacente. Los colgajos de limber, de Fermetel, de la rotación, todos esos son colgajos que están adyacentes al defecto. En cambio, este de interpolación no, es cerca pero no está adyacente. El pedículo puede ser subcutáneo o bien permanecer sobre la piel sana hasta su flexión y liberación posterior. Entonces tenemos aquí, ¿no? Este es el defecto y este es el colgajo que se va a movilizar. Entonces se levanta el colgajo, se cubre el defecto y se deja ahí para que del lecho tome la irrigación a este colgajo. Y para eso pues van a pasar por lo menos unos 15 días. Después de eso se corta esto, ¿no? Se libera. Esto si se quiere se devuelve. O si no, se hace estos cortes y se cierra, ¿no? Pero ya el defecto está completamente cubierto por tejido, ¿no? Igual acá. Este es el defecto, se levanta el colgajo, se cubre el defecto, se deja ahí durante 15 días, de ahí se corta y ya no tiene este tejido redundante, ¿no? Son colgajos de interpolación. Los colgajos bilobulados, ¿no? Estuvieron en la práctica, el defecto
se diseña el colgajo primario que tiene el mismo diámetro que el defecto y el colgajo secundario tiene la mitad del diámetro del colgajo primario. Entonces el secundario cubre al primario y el primario va a cubrir el defecto, ¿no? Entonces, estos son colgajos bilobulados. Miren un ejemplo. Este de acá es un cáncer, es un vaso celular. Entonces se retira con margen de seguridad, ¿no? Miren el defecto que queda. Se dibuja el colgajo primario, el secundario, se levanta el colgajo, se cierra y miren cómo queda. Si nosotros no diseñamos este colgajo secundario, esta ala de la nariz va a quedar muy levantada, porque esto va a tener que cerrar completamente. Y miren aquí, está ligeramente levantada, ¿no? Pero por lo que le hemos puesto el colgajo secundario para cubrir ese defecto. Si no hubiésemos hecho eso, pues hubiese quedado más levantada. Y miren el resultado, ¿no? Cuando pasa el proceso de inflamación, acá ya se hemos retirado los puntos, ya la altura es casi similar. Si no se hubiese puesto este colgajo secundario, esta ala estuviera más levantada. Entonces se nota la flor. Acá todavía está con las costritas, pero la ventaja del colgajo es similar color, textura, y no va a retraer. Ahora viene el colgajo de Lindbergh. Los ángulos son de 60 y 120 grados. A diferencia del Dufournetel, ¿cuánto tenía? 150. Entonces, en el diseño del colgajo, la diagonal menor se prolonga una misma longitud de esta y se traza la paralela al lado colindante de la emergencia de la prolongación, ¿no? Entonces, se dibuja 120 grados y 60, la diagonal menor y los lados, ¿no? Este colgajo de Lindbergh tiene 4 opciones, pero solamente vamos a usar una. Pero tenemos 4 opciones para poderlo diseñar y utilizar. 2 en la inferior y 2 en la superior, ¿no? Se levanta el colgajo y se cierra completamente. Y a los alumnos que no están en la práctica lo han podido comprobar. Un ejemplo, miren, este es un cáncer. Se ha hecho el diseño, la diagonal menor y se levantó a un lado. Aquí está cómo cubre el defecto y al final cómo cierra. Y después de año y medio, la cicatriz es mínima, ¿no? Solamente se va a notar esta. La otra que está siguiendo el surco, dice no, la que está en contra del surco, dice no. Otro ejemplo. Entonces este colgajo se levanta y va a cerrar completamente, ¿no? El de Dufournetel, como les dije, se prolonga la diagonal menor, se prolonga uno de los lados, la bisectriz y la paralela a la diagonal mayor, ¿no? Acá, bueno, acá están todas las fórmulas, todos los ángulos, pero les he dicho de la forma práctica. Los ángulos son de 150 y 30. Un ejemplo, otro cáncer. Miren, si nosotros ponemos diagonal menor, la diagonal al lado es la prolongación y esta es la bisectriz. Y esta es la horizontal con la línea perpendicular o perdón, paralela a la diagonal mayor. Se moviliza, se cierra y no queda el efecto secundario. Podemos hacer, de acuerdo a las necesidades, podemos hacer múltiples colgajos, ¿no? Por ejemplo, en este caso el defecto se ha hecho como si fuera un
rombo y tenemos dos opciones para poder cerrar. Se movilizan los colgajos y se va a cerrar completamente y no va a quedar úlceras residuales. Miren, aquí ¿qué extremidades? ¿Ah? ¿Qué? Inferior izquierdo. ¿Pero qué es? El muslo, ¿verdad? ¿Y esta altura que ven acá? ¿Qué es esto? Es una quemadura, pero que acá este es músculo. Entonces, ¿sobre el músculo se puede colocar un injerto? No. Sí, sí se puede. Claro que se puede colocar. Pero aquí lo que hemos hecho esto es para demostrar que se puede hacer un trabajo por docencia. ¿No? Miren, se diseñó, se movilizan los colgajos y se cierra completamente. Todo esto se podría haber evitado con un injerto. Pero por cuestiones de docencia se hace. Queda mejor, ¿no? Siempre hay que dejar drenajes. Las cetaplastías. ¿Han podido comprobar las cetaplastías? Hay algunos que han hecho ustedes de 60 y hay otros que han hecho de coloradas. Entonces, la cetaplastía, el cuerpo de la seta es la cicatriz y se puede hacer con inclinaciones diferentes, ¿no? Se dibujan los brazos y se transponen los colgados. Cuando miren, se hace de 60 grados, la cicatriz va a rotar 90 grados y se va a ganar 75% de longitud. Entonces miren, acá, cuando el ángulo es de 30 grados, solamente se va a aumentar 25% de longitud. ¿Se dan cuenta? Si esta cicatriz fuera de 2 centímetros, ¿cuánto ganaríamos acá? 2,5 centímetros más o menos. Igual, cuando lo hacemos con ángulos de 45 grados, esto va a aumentar el 50%. Si seguimos de 2 centímetros, ¿cuánto tendría esta? 3. Y cuando lo hacemos de 60 grados, miren, cuando es de 60 grados, aquí va a haber mayor tejido que se va a transponer. Por lo tanto, esto va a ser mayor. Se aumenta un 75%. Si este es de 2 centímetros, ¿cuánto ganaría? Entonces, para el examen, vamos a preguntar cuánto se ganaría si se hace con ángulos de 90 grados. Ojo, ya les dije una pregunta. ¿No? Entonces, nuevamente, miren, todos los lados deben ser iguales. ¿Ya? Y si este era perpendicular, con ángulos de 60 grados, se va a cambiar la cicatriz y se va a hacer horizontal. Un ejemplo. ¿Se acuerdan cómo eran las cicatrices en la línea de Langer en la cara? Venían así, ¿verdad? Esta cicatriz está cortando esas líneas, por lo tanto se nota. Y cuando el paciente sonríe y le decimos, enséñame tus dientes, retrae y va a enseñar el encima. ¿No? ¿Por qué? Hay una cicatriz de práctica. ¿Ya? Entonces, ¿qué se le va a hacer a este paciente? Porque queremos que esto se incremente la distancia, que ya no sea retráctil, por lo tanto se le va a hacer una cetaplastía. Miren esta puntita, ahora está aquí. Y esta punta ahora está hacia abajo. Entonces hemos ganado tejido. Aparte de eso se le ha hecho un injerto en toda la línea
Entonces el paciente, miren ahora, ya no se le nota, y cuando se le pide que enseñe los dientes, ya no enseña la encía. ¿Por qué? Porque ahora tiene mayor cantidad de tejido y esto ya no va a retraer. Ese es el objetivo de la Z-plastia. Se puede hacer a 4 por bajos, se puede hacer combinaciones. Por ejemplo, miren, se puede la quemadura, se partió el retrato. Se va a hacer a 4 por bajos y una vez que se movilizan los por bajos, ya la paciente puede abrazar a su familia. Así como su modo. Entonces, miren, antes tenía un ángulo de menos de 90, ahora sí ya tiene un ángulo de 85 por 85 grados. Pero, como todo esto es quemadura, hay que tener mucho cuidado, porque miren, aquí está sufriendo. Esta parte de acá se va a necrosar, se va a ver una deficiencia. Pero bueno, es más fácil insertar este pedacito y hacer de todo el otro. Otro, miren, esta es una cicatriz retráctil. Entonces aquí, ¿qué es lo que se va a hacer? Vamos a retirar esta cicatriz y vamos a hacer una cetaplastía aquí, otra cetaplastía acá, y este por bajo lo vamos a llevar como si fuera de avance. Entonces, miren, se ha movilizado todo esto y ahora el paciente puede extender completamente la extremidad. Ellos se han hecho sumatorias de por bajos, ¿no? 2 cetaplastías y un por bajo de avance. Por bajos a distancia. Los por bajos distantes desplazan tejido de una región anatómica a otra. Los locales lo hacían dentro de una misma región anatómica. Directo en un tiempo operatorio, por ejemplo, el por bajo TRAM, indirecto el por bajo inguinal, y el último del virus. ¿No? Miren los por bajos a distancia. Este por bajo delto pectoral, deltoides y pectoral, se va a llevar a otra región anatómica que desaparece. ¿No? Aquí del abdomen para cubrir el dedo, o del surco para cubrir los dedos, ¿no? Cuando hay defectos, por bajos mamarios. Son por bajos a distancia, ¿no? Y esto es otro tipo de por bajos que se utilizaba para hacer la reconstrucción de nariz, pero esto es una historia, ¿no? Entonces, antes, en la antigüedad, a los que eran ladrones y a los que eran infieles, ¿qué les hacían? Hermano, no, si eran infieles, le cortaban la punta de la nariz. Es lo que debería hacerse ahora, ¿no? Entonces, si le cortaban la punta de la nariz, eso era. Entonces era más difícil reconstruir. Entonces, no tuvieron otra idea que hacer un por bajo saltarín, ¿no? Del abdomen hacia el antebrazo y del antebrazo hacia el. ¿Cuánto demoró esto? Más de 4 meses. Entonces, estar en esa posición es un poco más difícil. Ya, por bajo plan, ¿no? Entonces, acá está el recto. Esto se va a utilizar para hacer la reconstrucción de mama, lo que preguntó la doctora. ¿Sí preguntó? Ya, entonces, esto se hace en un solo tiempo, ¿no? Pero esto es muy, tiene poco volumen. Miren aquí, esta mama es de mayor volumen. Entonces se ha hecho una reducción mamaria para que la otra mama, con la reconstrucción que se ha hecho y se colocaba el implante, queden simétricas. Por bajo a distancia indirecta, por bajo inguinal. Miren, esto ocurrió por culpa de este área, ¿no? Entonces se produjo un desglobo, o sea, como desglobo, guante, cuando sacas el guante, así lo dijo. La parte cutánea como un microscopio, y quedó solamente la estructura
esquelética. Entonces se tuvo que hacer este trabajo y de ahí, después de 3 semanas, se corta, se remodela y se le da la forma de dedo. Por supuesto que esto es algo muy grotesco. Entonces posteriormente se hicieron reconstrucciones para desplazar este trabajo pueda tener algo de simetría. La uña, pues ustedes no usa ahora una postiza, se coloca en paciencia. Y por último, los colgajos vivos, ¿no? Se le ve el colgajo con su pedículo arteriovenoso, el cual se anastomosa a otros vasos a mirar la receptora para mantener el aporte sanguíneo y así cumplir con el concepto, ¿no? Por ejemplo, el colgajo radiológico. Este es otro colgajo, ¿no? Miren cómo está esta pierna. Está completamente con los huesos expuestos, los músculos. Entonces, ¿esto se podrá cubrir con un injerto? ¿Sí? No, colgajo, colgajo. Es dicho, cuando hay estructuras nobles o expuestas, se tienen que cubrir con un colgajo. Entonces, miren, se identifican los vasos y se le va a levantar este colgajo y se va a llevar hacia la zona receptora. Miren, después de 6 meses, como prácticamente el colgajo está perdido y el paciente salvó la extremidad. Ahora este es el colgajo radial, ¿no? Miren, este es el pulgar, ¿no? Y este es el colgajo radial. Entonces se hace este diseño, se levanta todo el colgajo, ¿sí? Y se va a hacer para la reconstrucción de un fémur, ¿no? Entonces se coloca una sonda. Se va a colocar dentro de la sonda un injerto para hacer la neuretra. Se va a recrear el glande y el surco proporcional. Siguiente. Se hace la anastomosis. Pueden mirar las suturas. Y acá está la sonda y acá está el injerto que se ha colocado para la siguiente. ¿No? Ya tiene la forma. Se hace la reconstrucción de la vejiga y aquí tenemos ya la reconstrucción. Trabajo, no solamente esto le va a servir para que el paciente no pierda su identidad, para otra cosa no lo va a servir. Siguiente, colgajos musculares. Entonces aquí vamos a tener varias cosas. Cada músculo superficial va a proveer conexiones vasculares vía perforantes musculocutáneas a la piel sobrepuesta, ¿no? Entonces ya habíamos visto en el dibujo cómo salen los vasos y de los músculos salen unas perforantes hacia la piel o también siguen por los tabiques. Esto va a permitir incluir al segmento de piel como el colgajo muscular subyacente. Hay patrones de circulación que están basados en los pedículos que tienen cada músculo, ¿no? Entre su origen y su sección. Generalmente, por cada arteria hay 2 venas. Siguiente. Los pedículos. Tenemos un pedículo dominante cuando este es vital, es crítico para la supervivencia muscular. Cuando hay múltiples pedículos, generalmente uno es el dominante. Pedículos menores son los no dominantes. Pedículos secundarios son vasos comunitarios que pueden nutrir el músculo a pesar de ligar el vaso dominante mayor. Siguiente. Entonces, Mattes y Naheim, ellos estudiaron los músculos y los dividieron en 5 grandes grupos, ¿no? El grupo 1 que tiene un solo vaso que va a nutrir a todo el músculo, ¿no? El siguiente tiene el grupo 2 va a tener pedículos dominantes y secundarios, el grupo 3 tiene 2 pedículos dominantes, el grupo 4 va a tener pedículos secundarios y el grupo 5 tiene un dominante y secundarios. Siguiente. Entonces el tipo 1 es el único pedículo vascular que va a entrar al músculo. El músculo puede ser elevado sobre este pedículo. ¿Qué ejemplos tenemos?
el abductor del meñique, el abductor cortex-pulgar, el acorio, el primer interoseo dorsal, pero lo que más utilizamos son el gastrocnemio y el tensor de la fascia lata, el vaso externo. Entonces, miren, tenemos aquí el músculo tensor de la fascia lata, ¿no? Que viene de la espina ilíaca superior, se va al trocánter y al tracto iliotibial. Entonces, la parte muscular solamente es del tercio proximal. Siguiente. Entonces se hace este diseño, es de la úlcera, se va a sacar todo este tejido fibroso, se va a hacer el diseño, se va a movilizar el colgajo, sigue, y cierra completamente. Y este tejido se va a cerrar, ¿no? Este tejido, ha visto como se ha hecho en la práctica de la B, esto cierra, porque este tejido se avanzó como si fuera un periodo, ¿no? Que cierre siempre su drenaje. Siguiente. El tipo 2 tiene un pedículo dominante y pedículos menores. El músculo va a sobrevivir cuando se eleva basado en el pedículo dominante. Entonces tenemos ahí todos esos ejemplos: el abductor del primer y quinto dedo, el coraco braquial, flexión cubital del carpo. Lo que más usamos son los que están en rojo, el gracilis y el sóleo. No, pero también tenemos el esternocleido mastroideo, trapecio, el bíceps, vaso medial, platisma, peroneo, bíceps femoral. Siguiente. Entonces, miren, aquí tenemos al gracilis, ¿no? Se viene desde el pubis hasta la tibia. Entonces viene por la cara interna del músculo. Siguiente. Entonces, miren, este es su pedículo, es un músculo muy delgado. Siguiente. Entonces, aquí se ha hecho un corte, se ha desinsertado y acá está el músculo. Siguiente. Y lo podemos utilizar como colgajo libre, ¿no? Para hacer, miren, desde el músculo elevado hasta la pierna, ¿no? Tercio distal de la pierna. Como es músculo puro, se injerta, ¿no? Miren, acá se ha injertado, hay unas pequeñas úlceras residuales, pero que al final se realiza. Siguiente. Igual, una úlcera por una feminitis crónica, se ha hecho la limpieza quirúrgica y se ha llevado el músculo, se ha injertado. Miren, inicialmente se pone de este color, pero después, ¿no?, se aclara. Y como este músculo se ha denervado, no tiene nervios, se atrofia. Y cuando ya se atrofia, ya solamente queda más delgado, ¿no? Y ya puede pasar esa función. Siguiente. Otro, para hacer la cubierta, miren, de los bolsos total. Siguiente, se injerta. El tipo 3 tiene dos pedículos dominantes, cada uno puede tener el músculo por separado. Los que más usamos son el glúteo mayor y el recto del abdomen. Siguiente. Miren cuál es la distribución del glúteo, ¿no? El sacro, el glúteo, y se va a llevar hacia el órgano. Entonces, esta es la disposición de las fibras. Siguiente. Y nos va a ayudar para hacer la reconstrucción de las úlceras sacras e isquiáticas. Entonces, miren, aquí por ejemplo se ha utilizado dos colgajos, uno superior y el otro inferior. Entonces se movilizan, se hace la limpieza quirúrgica, se movilizan los colgajos, se lleva a cinturar al centro y se cierra completamente. Siempre se dejan drenajes, ¿no? Siguiente. Igual, acá en una úlcera sacra se han movilizado dos colgajos en Bellet, ¿no? Ustedes han visto solamente de un lado, un Bellet unilateral, pero si hubiésemos hecho de un lado contrario, hubiésemos hecho bilateral, ¿no? Un chanchito. Siguiente. Esta es una úlcera isquiática. Miren, esta es la técnica para poder sacar las úlceras isquiáticas. Se pinta con azúcar de etileno y se fija con agua oxigenada. Entonces se va a aplicar de este color. Hacemos la disección y cuidamos de que si en algún momento se nota algo azul, quiere decir que nos estamos metiendo a la úlcera.
tenemos que salir de cabeza. Y a ver, ¿y saben qué es esto? Este es el isquio. Cuando estas úlceras se producen porque hay mucha presión sobre una superficie ósea. Entonces, si sacamos este hueso, el isquio, lo limamos y todo, entonces ya no va a tener la continencia ósea para que haga otra úlcera. Entonces, por eso que se saca. Lo mismo ya van a ver ustedes como el doctor de las úlceras, la reconstrucción de las úlceras por presión, que se van a sacar los causantes. En este caso, el isquio, la cresta, el trocánter o la aerosal. Siguiente. Miren, se sacó la úlcera, se hace la reconstrucción y se avanza. Siguiente. Y se cierra. Siempre dejamos un drenante. Siguiente. El tipo 4 son pedículos vasculares segmentarios, generalmente de igual tamaño, y cada pedículo aporta irrigación a una porción del músculo. Se puede seccionar 2 o más, siempre un limitado número de pedículos, y transponer una porción del músculo. El que más usamos es el tibial anterior. Tibial anterior. Siguiente. ¿No? Miren la disposición del tibial anterior. ¿No? Toda la parte anterior de la pierna. Si nosotros levantamos el músculo, vamos a ver todos los vasos que va a tener. Si nosotros cortamos, vamos a tratar de cortar la mitad más, o preservar la mitad más 1 para conservar todo el músculo. Siguiente. Siguiente es la disposición del músculo. Siguiente. La función del tibial anterior es la dorsiflexión del pie y sirve para cubrir el tercio medio de la tibia. Siguiente. ¿Cómo hacer la disección? Miren acá los vasos, ¿no? Las perforantes. Siguiente. Igual vamos a cortar esas perforantes y se va a movilizar el músculo. Entonces esto es lo que llamamos el arco de rotación. ¿Hasta dónde va a llegar para cubrir este músculo? Siguiente. Y el tipo 5 es un pedículo dominante y pedículos segmentarios, ¿no? Que van a entrar por los dos polos opuestos del músculo y el músculo puede sobrevivir aquí, ya sea con el pedículo dominante o su pedículo segmentario. Aquí tenemos el gran dorsal y el pectoral mayor. Siguiente. Entonces, miren, acá tenemos la arteria toracodorsal y acá son las arterias pectorales. Entonces, por cualquiera de estos dos vasos puede sobrevivir el músculo. En este caso se van a cortar las pectorales y va a quedar sobre la torácica. Y se puede movilizar este músculo como una isla de pie, de acuerdo a la necesidad que vamos a tener. ¿Sí? Miren las perforantes pectorales. Siguiente. Acá tenemos la arteria toracodorsal, siguiente. Acá vamos a dibujar la isla de piel, siguiente. ¿No? Cómo se diseca, se levanta el músculo, siguiente. Y se va a llevar para hacer la reconstrucción, en este caso de la mano. Como este es un músculo plano, como decía la doctora, siempre hay que colocar un implante mamar. Entonces, miren, se hace la reconstrucción, pero esta mama es pequeña, entonces también se agarró y se puso su implante en el otro lado para que más o menos queden simétricos, ¿no? Porque te ganamos una mama así de este tamaño y de otros chiquitos. Entonces la recomendación que quieren es que haya mayor simetría. Siguiente. Ahora vienen los trabajos más soportables. Siguiente. Es un colgajo que incluye piel, tejido cerebral subcutáneo y fascia profunda. Está mejor vascularizado que los colgajos cutáneos porque incluye la fascia, los huesos superficiales. La zona de Dora siempre tiene cierre y leche. Siguiente. La vascularización se basa en los huesos vasculares de la cara superficial de la fascia profunda, los cuales están controlados por arterias perforantes
y atraviesan la fascia y provienen de arterias centrocutáneas o musculocutáneas. Siguiente. ¿No? Aquí está. Esta es la fascia y va a estar irrigado por estos plexos. ¿No? Entonces, por bajo fascia cutáneo, imagínense, de ahí de todo esto hasta la piel. Entonces, está bien. Siguiente. Igual, cobertura de partes nobles para movilizar tejidos sin pérdida de función motora, necesidad de conservar ejes arteriales principales, derecho a receptores de descontaminación, ¿no? Y sobre todo para cubrir zonas de poco grosor, porque antes, cuando se inició con la microcirugía, mucho se utilizaba el colgajo dorsal para todo. Entonces se tenía que reconstruir un pie por la dorsal ahí. Entonces, tremendo, ¿no? Tenía que usar zapato para el siguiente. Clasificación de forma de Lambert, antes en acá y la. Nosotros vamos a utilizar la de forma de Lambert. Siguiente. El forma de Lambert tiene 4 grupos. Primero el grupo A, perforantes fascicultarias múltiples que entran en la base del bajo y se tienen en todas las grupos. B, perforantes fascicultarias única, para un integrado. C, múltiples perforantes pequeñas a lo largo del sector facial y la duración está por bajo. Y D es igual que el C, pero agregándole hueso o músculo. Siguiente. Tipo A, ¿no? Son múltiples perforantes, ¿no? Fascicultarias, que están a lo largo o en la base del por bajo y se van a extender una a la otra. Siguiente. La de tipo B es una perforante nada más, fascicultaria. Tamaño moderado, fascicultaria, y se puede utilizar como por bajo. Siguiente. Estas son múltiples perforantes pequeñas, pero están en el centro, ¿no? La eliminación está aquí, en el por bajo. No son múltiples perforantes. Tiene que movilizarse, sacarse el centro y se moviliza. Siguiente. Igual, pero se le ha agregado hueso, no puede agregarse el siguiente, vamos a ver unos ejemplos. Variantes de los fascicultáneos en península, en isla, fascia de codo y fascia facial. Siguiente. Península. Esta es la fascia y se levanta con todo el por bajo, ¿no? Como hemos visto anteriormente. Como si fuera para el trabajo del profesor de facial. Siguiente. En isla, cuando no se utiliza todo, sino solamente una parte de la piel se va a utilizar por bajo fascicultáneo. Siguiente. Fascio adiposo, la fascia con la grasa. Siguiente. Fascia facial, solamente la fascia. ¿No? En algunos casos se utiliza toda la fascia corporal para hacer la reconstrucción. Siguiente. Algunos casos. El tóraco dorsal, pedículo perforante de intercostales 6 y 7 en la gástrica, es tipo A de forma de Lambert, sirve para la reconstrucción mamaria. Siguiente. Entonces, miren, se utiliza, acá tenemos un tejido redundante. Si ustedes se tocan, van a tener ahí ese tejido redundante, lo vamos a utilizar, ¿no? Y se hace el diseño, y este colgajo se levanta y se va a avanzar hacia el punto A y se va a formar como un bolsillo. En este bolsillo va a entrar una prótesis. Siguiente. ¿No? Entra la prótesis y esto va a cerrar completamente. Siguiente, vamos a ver esto. ¿No? Miren, esta puntita de este colgajo estuvo abajo. Esto se movilizó, esto cierra y aquí está la prótesis. Entonces, esto va a cerrar. Como ustedes lo ven acá. Y acá en el otro lado ustedes están viendo una cicatriz porque la mama, que era más grande, la están reduciendo, ¿no? Para que las mamas sean simétricas. Siguiente. ¿No? Miren, se ha colocado la prótesis, acá también se ha colocado una prótesis para que sean simétricas, y ya las mamas ya tienen un buen volumen, ¿no? Miren la prótesis, se colocó de 210 y 300 centímetros. Como esta mama ya tiene volumen, tiene tejido mamario, ya no es necesario colocarle alguna cantidad. Siguiente. El recto pectoral
vehículo dominante, la perforancia de la arteria mamária interna, las tres primeras, tipo A de acuerdo con Lambert, utilidad, cobertura de efectos y cabeza. Miren, acá hay una dermatitis, ¿no? Este paciente estaba recibiendo radioterapia. Miren este tejido fibroso. Aquí esta cicatriz no tiene irrigación. Y el paciente le impedía movilizar el cuello. Siguiente. Entonces, se diseña este colgajo pectoral. Aquí están los perforantes. Se levanta el colgajo del deltoides pectoral. Se va a realizar la génesis de esta cicatriz. Siguiente. Y se va en la zona del otro lado. Y en la zona adora se injerta. Entonces, este colgajo estuvo acá. Aquí ya se ha separado, se ha revuelto parte y parte se injertó. Siguiente. Y al final el resultado. Se injertaron las zonas donantes y los colgajos cubrieron la parte de la cicatriz. Entonces, si ustedes recuerdan, es otra la cara del paciente. Ya no está en la cara de su siguiente. Colgajo final, es tipo B de Gordon Lambert, y el vehículo dominante, yo les dije que la arteria circunflexiva superficial y sirve para dar cobertura al abdomen, el muslo, el dorso de la mano, y como colgajo libre para colocar el nudo sobre la boca. Aquí está. Esta es la arteria circunflexiva superficial, ¿no? Este es el músculo del sartorio. Este es para tomar como referencia para encontrar este vaso y poder levantarlo y cerrarlo. Siguiente. Y miren, esta cicatriz retráctil se vuelve a quemadura. Se va a liberar con esta cicatriz, se va a colocar el debajo, se va a fijar estos dedos con unos clavos, el mismo, ¿no? Y ya esta paciente pues ya no va a tener tanta retracción en los dedos. Siguiente. El colgajo ocular es tipo B también de Bowman de Lambert, sirve con la cobertura del tracto inferior del pie, el talón y el mayor lateral. Siguiente. Miren este defecto. Es una pérdida de tejido, ¿no? En la región del talón. En otros tiempos, ante estas situaciones, ¿qué hacían? Entonces, gracias a este colgajo, miren esta línea. Entonces vamos a ver que la arteria central está contenida dentro de este tejido. Entonces se va a liberar, se va a levantar este colgajo. Aquí están las cabezas de los gemelos y se va a movilizar este colgajo 180 grados. ¿No? Miren, ¿se acuerdan que la línea esta estaba aquí? Entonces, al movilizarse 180 grados, está cubriendo ahora el defecto del talón. Todo este colgajo, este tejido, se cubre con un injerto. Y al final, toda esta piel se cierra, ¿no? Y en la zona de adelante también se cubre con un injerto. Siguiente. Por último, el colgajo interoseo posterior es tipo C de Bowman de Lambert, sirve para la cobertura de codos, de brazos, muñeca, porción dorsal de la mano, la primera postura y el lugar. Este colgajo es como si fuera casi similar al central, pero en la extremidad superior. Miren este defecto. En otras circunstancias, igual, esto terminaría en una amputación, pero el primer dedo de la mano es el primordial, no vale el 50% de la mano. Entonces, se tienen que hacer todos los procedimientos necesarios para salvar este dedo. Entonces, miren, si avanzamos por abajo, siguiente, esta es la zona lateral. De aquí se ha llevado esto por abajo y se ha cubierto esta zona. Entonces, se sacó el pulgar, el paciente puede hacer los movimientos, miren que se cubrió, aparte del paciente que no había sufrido la operación del timbre. Siguiente. Otro ejemplo, por bajo radial, ¿no? Que se va a utilizar, así como se hizo para la reconstrucción del pecho, utilizando más tejido, también se va a llevar para hacer la reconstrucción del segundo dedo, ¿no? Y el paciente puede realizar su movimiento. Siguiente.
otro por bajo radial libre para una fístula, y entonces se hace la anastomosis, se lleva el por bajo, va a cubrir el defecto, y miren ahora, siguiente, ya no tiene esa fístula, se ha llevado, se ha hecho la reconstrucción, y el paciente se salvó de tener fístula plano más octavo cutáneo, por bajo radial amortizado. Siguiente. Y por último el por bajo tipo B de forma de Laverty para la reconstrucción oncológica y el vehículo abdominal de la arteria radial. Siguiente. Miren este cáncer. Siguiente. Se ha hecho la resección de la tumoración, se ha puesto una placa de titanio y acá está por bajo, ¿no? Se ha fijado, se ha hecho la anastomosis. Y miren ahora, miren. Y este paciente, siguiente, ya salvó, ¿no? Por lo menos, miren para mí se me olvidó. Siguiente, terminamos. Gracias. Pregunta, doctores.